mentira del diablo y el cáncer se pone de este tamaño, y Dios así, mis hermanos, ahí muere y no ves la bendición. Pero si tú le dices al cáncer, el Dios que dijo esa palabra nunca ha mentido, por lo tanto tú no tienes autoridad para prohibir la palabra de Dios. Cáncer, en el nombre de Jesús, te vas y yo llego a la bendición donde el Señor me tiene que llevar. Aleluya. Oh, remesojere beisimikende beisoja. Oh, shamakonde beisoja. Se pueden sentar, mis hermanos. Mis hermanos, de esa manera mañana al cáncer le vamos a decir que se vaya. El que cree, el cáncer se va a ir mañana. Y lo vamos a ver. Porque el Señor no miente y nunca ha mentido. Oh, remesoja la baisoja. Mis hermanos, cuando tú ves esa práctica, ya estás casi preparado para que el Señor te dé trabajo. Después que tú has pasado por ese proceso de la teoría y de la práctica, aquí el último versículo que el Señor me dijo que Él les hablara. Dios no delega autoridad a los incrédulos ni a los inmaduros. Mis hermanos, el Señor no va a delegar autoridad a incrédulos e inmaduros. ¿Qué quiere decir con eso? Como decía, aleluya, como voy a beber un poquito, permiso. Gloria a Dios, sabe sabroso. El Señor no delega autoridad a incrédulos ni inmaduros. Inmaduros, como decía, ya les expliqué al principio, son personas inexpertas. Yo te voy a decir algo. Si tú, como te digo, nunca has ido para una campaña o apenas estás empezando o no crees en el Señor, ¿cómo crees que el Señor te va a dar autoridad para que tú levantes un muerto? Mis hermanos, esa autoridad está. Yo oía a la pastora que decía, hay una hermana en Cabima que tú el que viene muerto o que está herido, ella va y lo ministra y muchos se han levantado. Esa mujer ha madurado y tiene autoridad. Pero si a ti, sin ser maduro, te da el Señor autoridad para que levantes un muerto, yo primero te voy a decir que es casi seguro. Cuando te dice, ve para allá, no te atreves ni a mirarlo porque ya la urna te da miedo. Y si se levanta, la carrera que pegas va a ser grande. Aleluya, reventaron la risa porque es verdad. La carrera que pegamos son grandes. Yo analizo mucho aquella parte donde dice, creo que es Eliseo, que el niño está muerto y se le tira arriba. ¿Han leído esa parte? Y empieza ahí a orar. Creo que es Eliseo, si es otro me disculpan, pero yo sé que lo dice la palabra. Y se le tira arriba, ¿no? Y empieza a orar que le dé la vida. Mis hermanos, si a ti te toca esa situación, estamos orando porque reviva. Pero si estamos ojo a ojo así, vemos que está muerto y abre los ojos, yo creo que pegamos el brinco al techo. Lo digo pegamos para que no digan, no, el hermano se la está tirando a ustedes. Bueno, la agarro para mí también, para que no digan que estoy ofendiendo. Pero ese hombre era maduro y dice que ese muchacho revivió, aleluya, y el hombre lo presentó sano y salvo. Pero ¿por qué ese hombre no se asusta de que un muerto reviva? Mis hermanos, porque era una persona madura. Y es necesario que tú madures. Y cuando tú madures, el Señor te va a dar a los músicos, y oigan bien, le va a dar esa fluidez y esa unción que simplemente con oír, mis hermanos, antes de la predicación las personas van a tener que pararse del suelo después a escuchar la palabra. No va a ser con la administración de la palabra que vas a caer, sino que en el efecto de la unción, por medio de la adoración, las personas van a ser sanas. Esa autoridad te la quiere delegar el Señor, pero es necesario que madure. Cuando tú maduras, tú tienes esa autoridad. Porque póngame cuidado algo, es muy distinto que tú lo hagas por hacerlo. Pero cuando hay madurez, cuando hay autoridad delegada por Dios, también hay responsabilidad. Y eso lo vamos a ver más adelante. Aquí sí ya viene a lo bueno. Ya creo que ya entendemos qué es teoría. ¿Entendemos qué es teoría? Entendemos que es práctica. Estamos entendiendo ya que es una persona madura. Bueno, si no ha quedado claro, ya con esto ya sí estamos para concluir. Voy a tocar que el Señor me dijo, dile 7 características fundamentales de una persona madura. En primer lugar, tiene firme su fundamento. Mis hermanos, cuando el Señor revela es tremendo. Tú buscas en la palabra y tal vez no halles eso. Pero cuando el Señor baja un rema te da la información. Tiene firme su fundamento. ¿Qué es firme su fundamento? En aquel en quien cree.
Una persona que es madura dice: Cristo murió por mí, Cristo resucitó y me dio autoridad y me dijo que hiciera esto y aquello, y eso lo voy a hacer. Una persona que es madura está basado, su fundamento es Cristo. No, bueno, y esa persona de ahí no se aparta. Pero hay personas que un día van para la iglesia y, aleluya, Cristo murió por mí, Cristo resucitó, y empiezan a buscar de Dios, ¿no? Y empiezan, si es posible, queriendo que Dios los use. Pero al otro día viene una prueba, entonces se pone: ¿será que Cristo en verdad existe? ¿Será que me estoy yendo? Y un día empiezan y oran por ellos para sanidad, como el Señor no los sanó instantáneamente, sino que le quiere dar un proceso. Vienen y después van a una imagen a pedirle una imagen. Mis hermanos, una persona madura tiene su fundamento, y aquel en quien Jesús, quien Dios va a usar, tiene que estar seguro de qué hizo Cristo en su vida y que es poderoso para cumplir todo aquello que haya hecho. Esa persona, si vienen dificultades como hizo José, no lo va a negar. Esa persona, si se le presentan pruebas, no va a decir: no, la solución está en un brujo, sino Cristo sigue siendo Dios. Aleluya. Esa persona, si le vienen aflicciones, va a ser como hizo Job al principio. Bueno, Dios quitó, pero sigue siendo Dios y sigue siendo poderoso. Aleluya. ¿Cuántos creen que Dios sigue siendo Dios pese a las circunstancias? Aleluya. Glorioso. Glorioso es nuestro Dios y nos gozamos. Mis hermanos, esa persona que cree y que tiene firme su fundamento, la segunda es: confía que la teoría funciona. Esa persona a la cual Dios ya le ha delegado autoridad, o para delegársela, tiene que confiar de que la teoría funciona. Mis hermanos, ¿qué es confiar? Yo te voy a decir algo. El confiar puede ser que a ti, cuando vas empezando, cuando uno es principiante, porque te voy a poner ya aquí un ejemplo, y tal vez muchos se van a reír, pero lo voy a poner. Cuando uno es principiante, cuando a mí yo estoy pronto a ir a trabajar a la PDVSA, aunque no es mucho tiempo, porque el Señor me dijo que no me quería mucho tiempo, no me quería ir predicando. Pero gloria a Dios. Y si quiere que no vaya aún y empiece a predicar, yo hago lo que el Señor me envíe, en pocas palabras. Entonces, cuando uno es principiante, yo voy allá y a mí me decían: no te preocupes, y que tenés que saber todo esto y todo aquello. No, simplemente ya vos lo que aprendiste, cuando vos llegues, no te van a poner que desarmar aquel aparato, que desarmar aquella máquina, y vos la veis, que te pase, santo Dios, y por dónde empiezo. Mis hermanos, son procesos que ya están en evolución. Tú simplemente vas a supervisar, y cuando eres nuevo, por más que seas ingeniero, por más que seas TCU, no te van a poner de buenas a primeras: echale llave o anda a ver aquello. No, mis hermanos, te ponen como pasante prácticamente. Vienen y te explican: mira, esto es así, si pasa aquello, esto. A mí me decían unas cosas los profesores que es importante, yo quiero que te la aprendas. Me decía: cuando tú vayas a trabajar, no menosprecies a aquellas personas, a los obreros, a los que barren. Me decían a mí. Y yo decía: ¿por qué? Y me dicen: no lo menosprecies o no te la eches, porque yo soy ingeniero y vos soy barrendero, quítate de aquí, porque te sacan la pata del barro en cualquier momento. Estoy hablando criollo para que no digan, hermano, esas palabras. Así le entendemos mejor así criollito. Bueno, nos sacan la pata del barro. Yo decía: ¿por qué? Porque de repente a ti te mandan: ve para la LF 402. ¿Y dónde queda eso? Pero aquel que tiene práctica, que tiene 20 años barriendo, sabe derechito, le ponen una venda y llega allá. Pero tú estás nuevo y hay cuartos por todos lados y andas perdido. Si tú a esa persona le respondes con grosería o como quieras, cuando tú vayas a pedir el favor, mis hermanos, única forma que te dé, vas a tener que llegar humillado. Pero si tú desde el principio lo tratas bien, mi hermano, ¿me puede decir dónde queda el 402? Se me olvidó lo que dije antes. ¿Sabes dónde queda? Y te va a decir: mi hermano, venga por aquí, y te lleva. Y te lleva. Por eso es necesario que nosotros no menospreciemos a nadie y simplemente creer que la teoría funciona. Pero aquí me fui en esa parte, pero les voy a decir un testimonio cuando la teoría funciona. Cuando nosotros ya vemos la teoría y vemos la práctica, el Señor te dice: ve a trabajar. Pero para tú saber, para ver si la teoría funciona, tienes que estar seguro. Mis hermanos, ya yo había visto en campaña
cuando ocurrían grandes cosas. Pero como te dije, cuando eres novato, no te van a poner a hacer esas grandes cosas de una vez, sino que tú vas aprendiendo. Y entonces el Señor me decía y a mí, por práctica, que el Señor me iba a usar haciendo muchas sanidades y maravillas, ¿no? Y yo me acuerdo una palabra, yo prediqué una campaña en La Flor y yo me acuerdo que el pastor me dijo una palabra inspirado por el Espíritu y yo la analizaba. Porque yo, mis hermanos, puedo predicar, pero cuando vino Vicente Mora estaba de afichero también y pegué afiches en toda la plaza. No porque sea predicador quiere decir que me la ha hecho, no. A decir era de pegada y andaba como los terroristas, que dicen, cortando tierra y pegando para que fueran a gozarse. Porque si uno se goza, si uno se goza, yo me gozo con él. Si uno llora, yo lloro con él. Pero hay hermanos que no entienden eso y muchas veces hay hasta envidia. Y dice que donde hay envidia hay toda clase de maldad. Nosotros tenemos que gozarnos con los que se gozan. Y si Dios a ti te usa mañana levantando un muerto, yo me gozo por eso, aleluya. Mis hermanos, y yo les voy a... Y como mañana es de Santo y Milagro, yo también voy a repetir. Hay muchas cosas aquí que voy a repetir mañana, pero no es que va a ser igualita, pero no sé, quiero darles hoy para que salgan maduros. Por eso es que les voy a hablar de bastantes cosas. Entonces, el pastor me dice, me pasa por él y me dice una palabra: esta noche tienes que cruzar, atravesar el monte. No sé si se acuerda ahora de esa palabra que me dijo por allá. Entonces él me decía eso y yo analizaba y yo, santo Dios, tengo que atravesar el monte. Yo venía esa campaña, pero ya yo había desafiado un poco de gente, así como desafió hoy, yo ya había dicho, y traigan gente enferma, y traigan esto, y traigan aquello, y lo otro, y la gente que decía, gloria a Dios, mañana los traemos, y yo decía, ay Señor, me sacáis de esto, porque yo no lo hago. Aquí se dan de cuenta de que yo no lo hago, lo hace Él. Mis hermanos, entonces llega ese día, y yo analizaba el monte, y yo decía, es como confiar, llegar a la quédate que está ahí en la presencia de Dios. Yo lo analicé como cuando Moisés, que subió al monte esos 40 días, que allí tuvo cara a cara con Dios, yo lo tomé como eso. Entonces, mis hermanos, llega ese día y yo veo, bueno, gente ahí, a pesar de que eso es lejos, mi hermano, había muchas personas, súper más de lo que hay aquí. A pesar de que era La Flor, ustedes saben que eso es metido para allá, pero muchas personas, ya por el desafío, por eso es que les digo que mañana esto se va a llenar. Porque cuando dicen enfermos, allá voy yo, porque mis hermanos se hacen tan dueños de la enfermedad que dicen, no, pero fulanito, yo tengo un dolor. No, chicos, si yo no andáis peor que yo me ando muriendo si no puedo caminar. Y sale otro que tiene más todavía. Entonces, son de ellos la enfermedad. Y por eso es que nunca la sueltan, porque son de ellos. Y bueno, gloria a Dios. Y entonces, se ríen porque así es, mis hermanos, y así pasa. Bueno, entonces total, llega ese día y yo veo el poco de gente ahí enfermo y yo decía, yo empecé a llorar. Yo no sé si era por las personas o que me dio nervio, yo no sé, yo lo que sé es que yo pegué una lloradera, y no aguantaba, mis hermanos, y formó una lloradera como de media hora, pero era tremendo. Y el pastor, yo me acuerdo que el pastor Orlando me tuvo que ponerle en una silla palpe, y yo llora, y ese video está por ahí, yo lo quería traer para hoy, pero mis hermanos, ocurrió una malicia, pero eso se desata en el nombre de Jesús. Y la cosa era que yo llora, y de repente, mis hermanos, llegó el momento de sanidad. Y empieza el Señor. Entonces lo primero que el Señor me muestra es un Señor que estaba así entre la gente. Yo no lo veía bien, yo lo que medio veía, y el Espíritu me dice, llama a quién. Estaba ya metido, ve que yo no sabía ni quién era. Entonces lo trae para acá, para el frente. Entonces lo primero que me dice ese hombre, yo le digo, ¿qué tiene? Porque no sabía ni quién era. Yo no veo de este ojo, y se toca un ojo, y yo, santo Dios. Entonces ya yo ya andaba, pero ya yo había visto la teoría y tenía la práctica, no solamente ya tenía que empezar a trabajar. Entonces se me presenta el primer caso, gloria a Dios. Entonces yo, tapate el ojo bueno, y se tapa el malo. Y entonces, no, tapate el bueno. Lo que se tapa el bueno, me ve, y entonces yo le puse esta distancia. Mis hermanos, como a 2 cuartas. ¿Cuántos dedos tengo?